Mi hijo quiere que su padrastro lo adopte y yo, con todo el dolor de mi alma, le cumplo su deseo. Pero se arrepiente cuando él se queda sin trabajo. Cuando mi exesposa y yo nos divorciamos, nuestro hijo tenía apenas 5 años. Fue una separación difícil, pero intenté hacer lo mejor para él. Luché por verlo, por estar presente en su vida, por asegurarme de que nunca le faltara nada. Cada fin de semana lo recogía, pasábamos tiempo juntos, hacíamos viajes cortos y le compraba lo que necesitara. No importaba cuán cansado estuviera del trabajo, siempre tenía tiempo para él. Pero las cosas cambiaron cuando mi ex se casó con otro hombre, Daniel. Él entró en la vida de mi hijo como una figura paternal adicional, y con el tiempo, se convirtió en su referente diario. No lo odié por eso, al contrario, entendí que para mi hijo era más fácil querer a la persona con la que vivía todos los días. Sin embargo, nada me preparó para el golpe que vino después. Un día, cuando tenía 12 años, mi hijo me miró con seriedad y me dijo que quería que Daniel lo adoptara. Quiero tener su apellido, papá. Fue como si me hubieran arrancado el corazón de un solo golpe. Mi propio hijo, aquel por el que había luchado tanto, me estaba pidiendo que lo dejara ir, que lo entregara a otro hombre. ¿Es porque ya no me quieres?, pregunté con la voz rota. No es eso. Es que Daniel está siempre conmigo, y mamá dice que sería más fácil si él fuera mi papá legalmente. No supe qué responderle. Sabía que mi ex había tenido algo que ver en esa decisión, pero ver a mi hijo tan convencido, tan seguro, me destrozó. Me tomó semanas aceptar lo inevitable. Al final, le firmé los papeles. Desde ese día, nuestro vínculo cambió. Ya no era su padre, al menos no en papel. Seguíamos viéndonos, pero algo se había roto. Empezó a llamarme por mi nombre en lugar de papá. Me saludaba con frialdad. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más escasas, como si yo fuera solo un conocido. Daniel, por su parte, asumió el rol con entusiasmo. Llevaba a mi hijo a partidos de fútbol, lo ayudaba con la tarea, lo trataba como si fuera suyo. Y mi hijo, feliz, se apoyaba en él. Pasaron los años y, aunque me dolía, aprendí a vivir con ello. Pero entonces, el destino decidió dar un giro inesperado. Daniel perdió su empleo. Era un buen puesto en una empresa estable, pero una reestructuración lo dejó en la calle. Al principio, pensaron que sería algo temporal, pero los meses pasaban y no encontraba nada. Con el tiempo, la situación económica de la familia se volvió precaria. Mi hijo, que ahora tenía 17 años, empezó a notar la diferencia. Antes tenía lo que quería sin problemas, pero ahora los lujos desaparecieron. Las salidas, la ropa nueva, incluso las cosas básicas como su inscripción en la universidad comenzaron a verse comprometidas. Fue en ese momento cuando volvió a buscarme, papá. Me sorprendió escucharlo llamarme así después de tantos años. ¿Ahora soy tu papá otra vez?, pregunté con amargura. Bajó la mirada, avergonzado. Lo siento. No debí. Yo cometí un error. Su voz tembló, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos el niño que una vez fue. Me dijo que Daniel ya no podía mantenerlo, que la situación en casa era difícil, que su madre también estaba preocupada. Y luego vino la pregunta que me heló la sangre: ¿puedo volver a ser tu hijo? Me quedé en silencio, mirándolo, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que siempre sería mi hijo, pero la herida que me dejó todavía ardía. Lo que siguió después fue un proceso complicado. No era tan fácil como simplemente olvidar el pasado y continuar como si nada hubiera pasado. Mi hijo tenía que aprender una lección, una dura y dolorosa lección sobre las decisiones que tomó. Y yo, por más que lo amara, no podía simplemente rendirme otra vez. Actualización 1. Las primeras señales de arrepentimiento después de aquella conversación en la que mi hijo me pidió que volviera a ser su padre. No supe cómo reaccionar de inmediato. No podía negar que en mi interior había una pequeña parte de mí que se alegraba de que finalmente se diera cuenta de su error, pero el dolor seguía ahí. No era algo que pudiera simplemente ignorar. Los primeros meses después de que Daniel perdió su trabajo fueron duros para ellos. Mi hijo comenzó a notar que las cosas ya no eran como antes. Antes, cuando necesitaba dinero para salir con sus amigos, solo tenía que pedirlo. Ahora, su madre le decía que debían ajustarse y que debía pensar en conseguir un trabajo de medio tiempo. Al principio, él se resistía. Siempre había tenido una vida relativamente cómoda, así que la idea de trabajar a esa edad no le hacía gracia. Pero las cosas siguieron empeorando. La tensión en casa aumentó. Las discusiones entre su madre y Daniel eran cada vez más constantes. Un día, mi hijo me llamó.
Era la primera vez en años que me buscaba sin que yo lo contactara primero. Papá, su voz sonó incómoda. ¿Podemos hablar? Lo invité a comer y, cuando llegó, se veía distinto. No el mismo chico seguro y confiado que una vez decidió apartarme de su vida. Parecía preocupado. Durante la comida, evitó el tema hasta que no pudo más. Las cosas en casa están mal, admitió. Daniel sigue sin conseguir trabajo, y mi mamá está estresada todo el tiempo. No me quieren decir mucho, pero escucho sus peleas. Lo miré con calma, esperando que continuara. Sé que no he sido el mejor hijo contigo, bajó la mirada. Sé que te hice a un lado. Podía sentir que algo más venía. No sabía si prepararme para una disculpa o para otra petición inesperada. ¿Puedo quedarme contigo por un tiempo? Y ahí estaba. Mi hijo quería volver a mi casa porque la situación con su familia ya no era tan cómoda como antes. La pregunta era: ¿qué iba a hacer yo? Actualización 2. Ponerse en su lugar. Le dije que lo pensaría. No porque no quisiera ayudarlo, sino porque aún sentía la herida abierta. Mi hijo había decidido que yo no era lo suficientemente bueno para ser su padre cuando todo estaba bien. Ahora que las cosas iban mal, ¿de repente sí lo era? Pero después de meditarlo unos días, recordé algo: no era solo un adolescente mimado que había tomado una decisión egoísta. Era un niño influenciado por su madre. Recordé cómo, cuando tenía 12 años, él me había dicho que su madre le dijo que sería más fácil si Daniel lo adoptaba. Recordé cómo, después de que firmé los papeles, su actitud cambió. No fue solo porque él lo quiso. Alguien lo había convencido de que era la mejor opción. Decidí hablar con él seriamente antes de tomar una decisión. Si vienes a vivir conmigo, quiero que lo hagas porque quieres estar en mi vida, no porque las cosas están mal en casa. Lo sé, murmuró. Solo quiero un lugar donde pueda estar tranquilo. ¿Y qué pasa cuando las cosas mejoren? ¿Cuando Daniel consiga trabajo? ¿Vas a volver a alejarme? No supo qué responderme. Y eso me hizo dudar aún más. Actualización 3. Un reencuentro incómodo. Después de pensarlo, le dije que podía quedarse en mi casa, pero con condiciones. Quería que trabajara. No por necesidad, sino para que aprendiera el valor de las cosas. También quería que volviera a llamarme papá, no por obligación, sino porque de verdad lo sintiera. Aceptó, pero había cierta distancia entre nosotros. El primer día en mi casa fue incómodo. Pasamos tanto tiempo alejados que se sentía como tener a un extraño viviendo conmigo. No sabía qué comida le gustaba ahora, qué música escuchaba o qué programas veía. Pero lo peor fue cuando, por inercia, lo llamé hijo y él no reaccionó. ¿No te gusta que te llame así?, pregunté. Se encogió de hombros. Es raro. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. Actualización 4. Enfrentando a su madre. No pasó mucho tiempo antes de que mi ex se enterara de que nuestro hijo estaba viviendo conmigo. Y cuando eso pasó, la bomba explotó. Una noche, él y yo estábamos cenando cuando su teléfono sonó. Lo miró y suspiró. Es mamá, murmuró antes de contestar. La llamada no duró mucho, pero cuando colgó, tenía una expresión tensa. Dice que quiere hablar contigo. No pasó ni media hora antes de que recibiera su llamada. ¿Qué crees que estás haciendo?, me atacó de inmediato. ¿Cómo te atreves a llevártelo? Respiré hondo antes de responder. No me lo llevé. Él me pidió quedarse. Es un niño. No sabe lo que quiere. Solté una risa amarga, pero sí sabía lo que quería cuando me pidió que firmara los papeles para que Daniel lo adoptara, ¿verdad? Hubo un silencio incómodo. Eso era diferente. No, no lo era. ¿Pero sabes qué? No voy a discutir contigo. Si él quiere estar aquí, lo respetaré. Mi ex suspiró, molesta. Él te va a hacer lo mismo que te hizo antes. Y esa era mi mayor duda. Actualización 5. Reconstruyendo nuestra relación con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mi hijo empezó a llamarme papá de nuevo, al principio con timidez, como si no estuviera seguro de si era correcto. Yo no lo presioné, solo esperé. Se consiguió un trabajo de medio tiempo y por primera vez empezó a entender lo difícil que era ganar dinero. Un día, después de recibir su primer sueldo, llegó a casa con 2 hamburguesas, para cenar, dijo, dejando una frente a mí. Era la primera vez que hacía algo así. No era gran cosa, pero para mí, significaba mucho. Gracias, hijo, dije con una sonrisa. Y esta vez, él no se inmutó al escucharme llamarlo así. Actualización 6. Un último golpe de realidad. Pasaron los meses y mi hijo comenzó a valorar más nuestra relación. Pero entonces, un día,
recibí una noticia inesperada. Daniel había conseguido trabajo. Cuando mi hijo se enteró, lo vi pensativo. No dijo nada al principio, pero un par de días después, me preguntó algo que temía escuchar: ¿te molestaría si paso más tiempo en casa de mamá? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Te vas a ir? No. Solo quiero ver cómo están las cosas allá. No discutí. Solo asentí. Pero en mi interior, sabía que esta historia aún no había terminado. Actualización 7, la decisión de mi hijo. Mi hijo comenzó a pasar más tiempo en casa de su madre. Al principio, era un par de tardes a la semana, pero con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. No lo detuve. Si algo había aprendido con todo esto era que obligar a alguien a quedarse solo lo alejaba más. Pero cada vez que se iba, una duda se instalaba en mi cabeza: ¿acaso estaba esperando que las cosas mejoraran con su padrastro para volver definitivamente? Un día, mientras cenábamos juntos, le hice la pregunta que me estaba carcomiendo por dentro: ¿quieres volver a vivir con ellos? Me miró con una expresión de sorpresa, como si no esperara que lo preguntara tan directamente. No lo sé, murmuró. Si es lo que quieres, solo dímelo. Se quedó en silencio por un momento. Es que... no quiero que pienses que solo vine a ti por necesidad. Solté una risa amarga. Eso ya lo sé, hijo. Pero quiero saber qué es lo que realmente deseas. Respiró hondo antes de responder: no quiero perderte otra vez. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que hablaba con sinceridad. Actualización 8, enfrentar el pasado. Un par de semanas después, mi hijo me pidió que lo acompañara al registro civil. Quiero recuperar tu apellido, me dijo, con una firmeza en su voz que no había escuchado antes. No supe qué decir. Era una decisión grande. Para él, para mí, para su madre y para Daniel. Le pregunté si estaba seguro, si lo había pensado bien. No quería que lo hiciera solo por arrepentimiento o culpa. Lo pensé demasiado. Cometí un error, y quiero arreglarlo. Ese día, firmamos los documentos para revertir su adopción. Fue un proceso largo, pero valió la pena. Cuando salimos del registro civil, se volvió hacia mí. Por primera vez en años, dijo con seguridad: gracias, papá. Final, lo que quedó atrás y lo que sigue adelante. Los meses pasaron y nuestra relación se fortaleció. No fue fácil al principio. Aún quedaban cicatrices, recuerdos de lo que pasó, pero poco a poco los dejamos atrás. Su madre no estuvo de acuerdo con su decisión, y Daniel tampoco. Pero esta vez, mi hijo no se dejó influenciar. Un día, mientras caminábamos juntos, me dijo algo que me marcó para siempre: sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien ahora. Y eso fue suficiente para mí. Habíamos perdido años valiosos, pero al final, seguimos siendo padre e hijo. Y eso era lo único que realmente importaba.